El texto obviamente todos estos textos tienen líneas rotas y empieza mencionando una tormenta. Hay 4 líneas que están rotas, o sea, hay 4 renglones rotos, y dice, la rugiente tormenta lo cubría como un manto, se extendía sobre él como una sábana, cubrió a Eridu como un manto, se extendió sobre él como una sábana, en la ciudad la tempestad furiosa retumbó. En Eridu la furiosa tormenta resonó, su voz fue sofocada por el silencio como un bandaval. ¿Saben qué es bandaval? Bandaval es los vientos fuertes que generalmente son mayores a 500 kilómetros por hora. O sea, sería algo parecido al Niño en Chile, esos vientos bien fuertes vendría a ser. Acá viene la parte que parece dar a entender que hay una migración. Entonces acá te dice, su rey se quedó fuera de su ciudad como si fuera una ciudad ajena. O sea, te está diciendo que no está en ese lugar. Derramó lágrimas amargas. El padre Enki es el dios, se quedó fuera de su ciudad como si fuera una ciudad ajena. O sea, repite, derramó lágrimas amargas. Por el bien de la ciudad dañada lloró amargas lágrimas, su dama como un pájaro volador. O sea, acá vemos algo muy de tradición de cultura oral. Realmente vieron que, no sé si leyeron, por ejemplo, la Odisea o la Ilíada. Generalmente la tradición oral lo que hace es poner algún epíteto, o sea, algo que representa a la persona. Por ejemplo, yo que sé, Aquiles, el de los pies ligeros. Acá te dice eh, que la esposa de Enki tiene un epíteto que es pájaro volador. Salió de su ciudad. La madre de Emag es un templo. La sagrada Damgalnuna, que es otro nombre, abandonó su ciudad. Los poderes divinos de la ciudad eh, más sagrados fueron anulados. Acá lo que habla de poderes divinos, los poderes divinos en sumerio es una palabra que es me vendrían a ser todos los poderes que los dioses tienen y que a veces delegan a los reyes. Entonces acá cuando dice los poderes divinos de la ciudad fueron anulados, significa que esa ciudad, el rey de esa ciudad dejó de tener poder, o sea, el poder que los dioses le dan a él para gobernar. Por eso es que habla de los poderes divinos, abandonaron la ciudad. Esto lo repite 2 veces, después dicen, se alteraron los poderes divinos de los ritos, o sea, ahí habla de que los sumos sacerdotes de esos templos también eh, dejan de tener poder, o sea, se anula el poder de tanto la casta sacerdotal como la casta política. Se alteraron los poderes divinos de los ritos, de los mayores poderes divinos. En el Idu todo se redujo a la ruina, se forjó con confusión. En el texto de Lamentaciones de Nippur dice, la unidad de Sumir fue destruida y su lengua, o sea, cuando hable de confusión puede ser que hable de que se quitó la lengua, de ahí puede ser que la cultura, los textos judíos hayan sacado eso y lo hayan traspasado a la Torre de Babel. Vieron que cuando uno habla de la Torre de Babel habla de confusión de lengua. Cuando dice se forjó la confusión, habla de eso.
en el sentido de que estos pueblos que invaden Sumer, hay una foto que es muy interesante. ¿Cómo estamos? Esta confusión es generada por los pueblos que invaden. Hay un texto que habíamos hablado anteriormente que decía que los elamitas tomaron posesión de ciudades, los amorreos también. Si un pueblo extranjero ataca un lugar y se queda en ese lugar, significa que a partir de ahí se va a hablar esa nueva lengua. Entonces puede ser que de ahí la tradición judío-cristiana saca el tema de la confusión de lenguas, ¿sí? Puede ser que haya sido robado de este tipo de textos, porque es la primera vez que aparece una cita hablando de que hubo una confusión en el sentido de lenguaje. Cuando hay una pintura interesante, bastante famosa, el título es Sesitia Sumeria, ¿sí? Como que sitian el lenguaje. ¿Por qué? Porque al haber pueblos que invaden Ur y esas ciudades, pues eh, el sumerio en el 2000 se deja de hablar y se empiezan a hablar otras lenguas, el amorreo, el elamita, y quizás ese es el motivo por el cual en la Biblia a veces habla de la Torre de Babel, por lo cual entendemos que puede ser que haya sido este periodo de tiempo del que se refiera, ¿sí? O sea que lo tomó de estos tipos de textos. Entonces, ¿después qué pasa? Después sigue el tema de la tempestad, ¿sí? Habíamos dicho que el manto que cubre el cielo, o sea que se pone el cielo cuando hay una tormenta de esas fuertes, y, y el tema de los vientos. Ahora lo siguiente que describe dice, la tempestad que traía el mal salió de la ciudad, barrió la tierra, una tormenta que no posee ni bondad ni malicia, que no distingue entre el bien y el mal. O sea, sea bueno o malo, los mató a todos, ¿sí? No distingue entre el bien y el mal. O sea, destruyó todo. ¿Por qué explica esto? Porque en realidad todo este tema del mito esto que sucede, el texto te hace pensar de que como la gente hizo algo que enojó a los dioses se enojan y destruyen la ciudad. Pero a ellos no les importa quién de las personas que habitan en ese lugar era buena o mala. Por eso dice, eh, no distingue el bien del mal. Después dice, Subir, que es una ciudad, cayó como la lluvia. Eh, un tema, como dijimos, de la tradición oral. O sea, Subir cayó como la lluvia y fue golpeada duro. En la ciudad donde solía brillar la luz del día, porque Eridu significa la ciudad del cruce, por eso dice por donde cruza el sol. Eh, Supuestamente es como que ellos decían como que el sol pasaba por ahí. El día se oscureció. En Eridu, donde solía brillar la luz brillante del día, el día se oscureció, ya lo hice dos veces, como si el sol se hubiera puesto por debajo del horizonte, o sea, estaba como si fuera de noche. Se convirtió en un crepúsculo, como si An hubiera maldecido a la ciudad, es un dios, solo la destruyó, como si Enlil lo hubiera visto con el ceño fruncido, herido, el santuario de Apsu se inclinó profundamente. El Apsu es el inframundo, o sea, te dice que el infierno se inclinó. Acá puede hacer, pues vieron que el infierno para las culturas generalmente está abajo de la tierra, es el inframundo.
Si dice que el inframundo se inclina profundamente, es una manera de decir que hubo un terremoto también, ¿sí? Hubo un terremoto, en teoría sería, ¿no? Y después dice Kirugu gritó amargamente, oh destrucción de la ciudad, destrucción de la casa. Gigal, por segunda vez, la tormenta destruyó la ciudad. Ah, y después otra cosa, vieron que nombra a Enlil. Enlil es el dios de las tormentas. Después dice, cortó la cerradura de la puerta principal, o sea, el terremoto hizo que la puerta se parte en dos. La tormenta derribó su puerta, apiló a la gente como en un montículo. O sea, la tormenta y el terremoto hace que la gente se convierta en montículo, una sobre la otra. Por sí solo destruyó y después se convirtió y hay como unas líneas rotas en lágrimas, contaminado, o sea, la otra parte está rota, pero como habla en lágrimas, debe estar hablando de que la gente empezó a llorar o los dioses. Rodeó su pared, o sea, el muro, y derribó sus cimientos. O sea, está hablando de un terremoto otra vez. Empieza a decir distorsionó su apariencia. En toda la ciudad, el lugar puro, radiante, los cimientos estaban llenos de polvo. Derribó el Suigurat, que es un tipo de templo, el santuario que se llega hasta el cielo, ¿sí? O sea, está hablando el Sigurat. El Sigurat es como una especie de pirámide. En la foto no está, pero en esa época había Sigurat. La foto esta que tengo yo acá es antes de la construcción de los Sigurat. Dice por segunda vez, la tormenta destruyó la ciudad, su canto era lastimero, fue pisoteado, intensificó el lamento, cortó la cerradura de la puerta, apiló a la gente como montones. Después dice, para no seguir con eso, en un montón de escombros, la majestuosidad de su elevada puerta adornó, o sea, propia de una casa, fue despojada. Derribó la puerta, su gran sigurat. Acá utilizo un término que se utiliza en Babilonia, que es el de Etemenanque, o sea, el gran Sigurat Etemenanque. Etemenanque significa el edificio que conecta el cielo con la tierra, haciendo referencia a lo anterior. Su puerta brillante irrompió su pestillo. Arrancó el marco de su puerta, la casa fue desfigurada. En su puerta, con cara de león, el lugar donde se determinan los destinos, mutiló el bosquecillo, o sea, el bosque que formaba el ornamento de la casa, o sea, tenía supuestamente como un jardín ahí. Supuestamente lo destruyeron por completo, alteraron por completo en la puerta del recinto de Usga, que es un lugar, el engorde de los animales, o sea, después está todo roto y después dice, sus pájaros y peces fueron destruidos allí. Está todo roto otra vez por toda su casa, radiante en plata y lazuli, que es un tipo de piedra que es de color azulado, verde, depende, hay varios tipos de colores de esa piedra, pues es una piedra preciosa. Y después habla de lágrimas, sigue pasando, pasó esta parte está muy rota, habla de un tambor que se llama Shem,
y un tambor que se llama ala. Después está todo roto. Bueno, una suma sacerdotisa. Pero está todo roto ahí también. Seguimos. Y después de decir todas esas cosas que está toda cortada, nombra otra vez a Eridu, a Apsu. Dice, junto con sus fluidos derramados de sus entrañas, su sangre derramó. El que como el cielo azul fue embellecido para siempre. Y está todo roto otra vez. Angustiado y ansioso como una paloma, los pájaros de la ciudad fueron destruidos en su nido. El pájaro ucucu, pájaro del dolor de corazón, el área se enredó en arbustos espinosos silvestres y arbustos espinosos salvajes. Después habla Shimashki y Elam, que son los dos pueblos que atacan. Los destructores miraron las ollas sagradas que nadie puede mirar, o sea, ahí hay un sacrilegio. En la casa de la sabiduría de Nisaba, la casa del entendimiento. Y justo como el mito, ¿no? Que habla de las tormentas. Se fueron, y después habla de la gente, el tema de la gente, o sea, el pueblo dice, se fueron como pajaritos ahuyentados de sus escondites. Y después tenemos el segmento B, que dice, el padre Enki pronunció un lamento por sí mismo. Amargamente el padre Enki, que es el dios local de ese lugar, pronunció un lamento por sí mismo otra vez. Debido a esto, Enki, rey de Lapsu, se quedó fuera de su ciudad como si fuera una ciudad ajena. Inclinó su cuello hasta el suelo. La dama de Eridu, la sagrada Damgalnuna, la vaca fiel, la compasiva, le arañó el pecho, le arañó los ojos. Ella lanzó un grito frenético. Sostenía una daga y una espada en sus dos manos. Chocaron entre sí. Se arrancó los cabellos como juncos, lanzando un amargo lamento. Tú, mi ciudad, cuya mujer no habita allí, cuyos encantos no la satisfacen. Donde se pronuncia un amargo lamento por ti. Herido, tú, mi ciudad, cuya mujer no mora allí, cuyos encantos no la satisfacen. ¿Dónde están las lágrimas lloradas por ti? Caigo como un toro en tus encumbradas caídas. Los grandes dioses, el Lil, rey de las tierras, miró maliciosamente a Suman, o sea, acá empieza a hablar de las otras ciudades. La demolió, destruyó el Kiur, el gran lugar, arrasó con el pico todo el brillante Kur, o sea, el Kur es el templo de este dios que es Enlil, pero fíjense que dice que solamente destruyó el pico es donde está el templo, o sea, no destruyó la pirámide, sino el pico de la pirámide. Lo destruyó, pero no lo abandonó. En los almuerzos, en su gran comedor, lo llaman por su nombre, o sea, se destruyó el templo, pero se le sigue adorando. Cosa que cuando habla de Enki no dice lo mismo. Después dice Aruru, la hermana de Lil, destruyó su ciudad Irishikri. En Kesh, el lugar de creación de la tierra, la gente vio dentro de su santuario sagrado, donde la luz del día había sido desconocida. Lo destruyó, pero no lo abandonó. En el almuerzo, en su gran comedor,
la llaman por su nombre. Nana es el dios de la luna. Ashimbabar destruyó su ciudad Urim. Urim es Ur. Él diezmó la tierra como con el hambre. O sea, ahí en Ur la gente tiene hambre, hay una especie de sequía. Y después, bueno, dice, cometió un sacrilegio como Equishnungal. Golpeó en su corazón, lo destruyó pero no lo abandonó. Eh, lo llaman por su nombre, o sea, a Nana lo siguen adorando. Después les voy a decir por qué habla aclara ese tema que no aclara con otros. Y Nana, la reina del cielo y la tierra, destruyó su ciudad Uruk, huyendo de la Eana es el templo, que sería la casa de Anu, la casa de las 7 esquinas y de los 7 fuegos. Le destruyó pero no la abandonó, o sea, Inanna no abandona. En los almuerzos, en su gran comedor, la llaman por su nombre. Habla Damgalnuna, mi amado, ¿quién ha visto alguna vez una destrucción como la de tu ciudad, Eridu? ¿Quién ha visto alguna vez una desgracia como el santuario de Lapsu, tu casa? Nadie sube a su terraza de ofrendas. En los almuerzos, en su gran comedor, no lo llaman por su nombre. Enki, rey de Apsu. Vieron que ya había dicho antes, Enki, Lugal, Apsu. Lugal es rey. Después sigue. Se sintió angustiado, se sintió ansioso ante las palabras de su cónyuge. Él mismo comenzó a llorar, se acostó y ayunó. Mi rey, no debes angustiarte, no debes estar ansioso, padre Enki, no debes angustiarte, no debes estar ansioso. Hijo de An, vuelve tu corazón a tu Kiur y tu atención a tu ciudad. Vivir en una ciudad ajena es miserable. Eso se refiere, porque vieron que empieza diciendo que Enki se lamenta fuera de la ciudad. Por eso es que dice, no debes angustiarte, no debes estar ansioso, vuelve tu corazón a tu Kior, tu atención a tu ciudad. O sea, vivir en una ciudad ajena es miserable. Vuelve tu atención a tu ciudad, vivir en una, o sea, vuelve a repetir, eso es algo típico. Y después dice, ¿qué se puede comparar con esta ciudad? Regresa tu atención a su ciudad, ¿qué se puede comparar con esta casa? El día de Eridu es largo, su noche ha terminado. Que tu trono te diga siéntate, que tu cama te diga acuéstate, que tu casa te diga descansa. Que vuestro santo estrado también os diga con alegría siéntate. Que tu padre An, el rey de los dioses, satisfaga tu corazón. Una persona, un hombre humilde, te trae un lamento por la casa fiel de tu esposa. Cuando te cante delante de ti, que esa persona alivie tu corazón. Cuando recite una oración, míralo con bondad. Después hay un montón de lugares rotos. Y después dice, casa de poderes principescos, o sea, del principado. De pie en las aguas poderosas, las aguas se han retirado de ella. Uno puede caminar sobre su ancho pantano. O sea, después de todo este recitaje de la esposa de Enki, empieza a volver toda la normalidad. En su interior crecen arbustos, espinos silvestres, la deliciosa vaca cabra salvaje del Apsu. Las aguas se han retirado de ella.
Bueno, después está todo rojo, dice el Redir. Y después dice Sisir, la deidad tutelar, y el hombre que monta la barca en la proa fue arrojado frente a ellos. Los malhechores destruyeron la casa y sus ritos fueron perturbados. Bueno, básicamente termina ahí. Y más que nada lo que habla este mito, no es un mito, esta leyenda, porque pasó, pero el texto se escribe después. Empieza, Eridu es la ciudad del dios Enki. Entonces, a diferencia de los otros dioses, según el texto, es el único dios que no vuelve a su ciudad. Vieron que cuando hablaba de él dice que eh, se destruyó el templo, pero la gente seguía adorándolo. Cuando habla de Enlil. En, Chao, Carla, nos vemos. Cuando habla de Enlil es como que se destruye el templo, pero sigue. Eso que nos da a entender, ¿por qué? Porque Enlil es después un dios que va a ser Marduk. Marduk es un dios babilónico. Entonces, como este texto es un texto paleobabilónico, te va a decir que el dios que no se deja adorar es Marduk. ¿Entienden? Enki es un dios, como dije en el video anterior, ¿cómo podemos decir? Que un poco después se deja de adorar. Enki es el dios que más adelante se va a llamar Ea, y que es un dios que es poco importante, empieza a restar y cada vez menos importancia, y es muy posible que por eso en este texto te dice que Enki se va de la ciudad y la gente no sigue dando ofrendas en ese templo. ¿Por qué? Porque deja de ser un templo importante. Cosa que después cuando habla de Inanna se sigue adorando, porque pues Inanna después pasa a ser Ishtar en Babilonia, y muchos piensan que por ejemplo en Ugarit sería Shera, o sea, cambia ese nombre, pero no se le sigue adorando. Cambia el nombre, pero se le sigue adorando. Ella es como que empieza a tener cada vez menos poder hasta que en un momento se deja de adorar. En Lamentaciones de Nippur y de Sumeriur menciona nombres de dioses que se dejan de adorar totalmente. Por ejemplo, el que habíamos dicho, Ningirsu se deja de adorar, o sea, no hay otro dios equivalente a Ningirsu. Y otros nombres como Urbaba, Baba, otros nombres de otros dioses que eh, desaparecen cuando desaparece Sumer. ¿Por qué? Pues ni siquiera llegaron a existir después, o sea, ya se dejaron de adorar. Pero yo pienso, para mí la idea de estos textos es reivindicar al dios Enlil, o sea, es el único dios que en ningún texto dice que deja de existir. O sea, todos dicen que se van y el único que queda es Enlil. Enlil es el dios de la tormenta para los sumerios, y fíjense que la tormenta está en todos los textos. Todos los textos empiezan diciendo de que el cielo se cubrió con un manto, que el sol había oscuridad como si el sol estuviera oculto. ¿Eso qué significa?
La tormenta, el hecho de que haya oscuridad por una tormenta es un símbolo de que el dios Enlil esté enojado.